Historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas. Todos los sábados de 18 a 19 horas por Radio Ñandutí. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio de historia nacional por la 1020 AM Radio Ñandutí y por supuesto por el canal 17 de Tigo Star. Hoy vamos a hablar de un tema político muy interesante, la revolución entre liberales, y por supuesto que para eso le invité a mi querido amigo Luis Agüero Wagner, escritor, investigador, profesor, miembro de la Academia Militar de Historia y Geografía del Paraguay. Luis, querido, bienvenido, como siempre, al Estridor de las Armas, porque esta es tu casa y siempre contamos con tu apoyo y con tu presencia. Muchas gracias, Noelia. Un placer estar aquí. No hace falta ni siquiera decirlo. Bueno, Luis, decime, ¿qué podemos... ¿Qué nos podés contar de esta revolución? Porque sabemos, ¿verdad?, que después del año, bueno, realmente durante el año 1869 ya empezaban a juntarse estos hombres, ¿verdad?, que provenían de Buenos Aires, que estaban a favor de los aliados. Estamos hablando que todavía no se lo asesinó al mariscal Francisco Solano López en Cerro Corá, ¿verdad? Ya se estaban juntando, se estaban armando sus grupos incipientes, ¿verdad? Sí. Hasta que luego estamos hablando ya de una política tradicional, ya bien diferenciada, ¿verdad? Entramos ya a partir de 1904, empezamos a tener problemas con Bolivia, ciertas revoluciones, ¿verdad? Y bueno, hasta que nos encontramos en un escenario político, ¿verdad? Netamente liberal. Sí. ¿Es correcto, Luis? Sí, una interna liberal, ¿verdad? Bueno, y bueno, a ver si Luis, ahí que está también en la parte de televisión, gracias Luis, porque Luis nos apoya con imágenes. Aquí también está Omar en la consola, en las operaciones, está Jordan. Bueno, si Luis puede poner imágenes, ¿verdad? Porque acá vemos, ¿verdad?, que un grupo político estaba liderado por Eduardo Scher y el otro estaba liderado por Manuel Gondra, ¿correcto? Sí, así es, ¿verdad? En realidad, Scher quería volver a través de una persona de confianza, digamos, al poder, ¿verdad? No ser el presidente, sino que tal vez él barajaba las opciones. Una de las opciones era precisamente el coronel Chirife, ¿verdad? Que era militar. Entonces, sí, pero ¿acaso Eduardo Scher no tenía un puesto importante, presidente? Estaba manejado al parlamento, podríamos decir. Ponerle que desde 1904 venía manejando el país con algunos sobresaltos, sobre todo la Primera Guerra Mundial fue un sobresalto para él, porque uno de sus principales, digamos que sponsor era Percival Farquhar, el famoso... ¿Quién era su sponsor? Percival Farquhar era un poderoso empresario norteamericano que en Brasil quiso construir Soracabana, ¿verdad? El ferrocarril Soracabana, y después conectar y adueñarse prácticamente de todos los ferrocarriles de Sudamérica. Sí, pero estamos hablando de un político que realmente tenía mucha influencia, porque dicen, me podés corregir, Luis, sí, que él manejaba lo que vendría a ser la Policía Nacional, claro, el Ministerio de Guerra y Marina, y ahí es donde él elige a su hombre de confianza, a Eusebio Ayala, como una suerte de presidente provisorio, ¿verdad? Pensó que, dicen algunos, viste que en la historia hay dime y direte, Luis, vos me decís si es cierto o no, yo te voy a decir lo que escuché, sí. Y la audiencia puede escribirme y decir, profe, esto es así, fue así. Bueno, al 0994 44 10 20 me escriben. Y bueno, y decían que es como que Scher quería utilizarle a Ayala, ¿verdad? Pero eso fue así o no fue así, porque mira, que le vetó lo que él quería, ¿verdad? Su ley de elecciones. Ayala tuvo la habilidad de hacerse pasar como una persona, digamos que neutral, tirando al bando de Scher, pero en realidad no era así, ¿verdad? Pero todo empezó con Gondra, que Gondra tenía que haber sido presidente, pero Gondra tenía un estilo, digamos, de esos políticos que pecan de un poco realista, ¿verdad? Él quería consenso, ¿verdad?
Y al no lograr el consenso renunció. ¿Por qué se le dice Gondra el breve? Y porque siempre tuvo muy poco tiempo. El breve le dicen como así. presidente, ¿verdad? Me acuerdo de Pipino, el breve también. ¿No? En este caso estuvo brevemente porque él era una persona que quería consenso, ¿verdad? Y hay políticos así, no digo que sea bueno ni malo, ¿verdad? Querer un consenso y él no tuvo consenso. Entonces le dejó a Félix Paiva, que sí era inclusive medio emparentado ¿Sí? ¿verdad? Con Sher, ¿verdad? Y con el que podría haberse manejado la situación y evitado la guerra civil. Sin embargo, Paiva tampoco quiso agarrar la papa caliente, ¿verdad? Un señor así, digamos, que también hay pocas pulgas. Entonces ahí viene el Ayala, ¿verdad? En forma indirecta a través del Congreso, porque no había presidente. Entonces quiso Ayala, la primera vez que quiso Ayala mantenerse más allá del tiempo que, digamos, razonable, porque había tenido que asumir Gondra, no pudo, vino Félix Paiva, no pudo, y viene Ayala y se quiere quedar, ¿verdad? Lo mismo pasó en el 30, se quiso quedar. La verdad que se quiso quedar, ¿verdad? Se quiso quedar, porque lo que se deduce, ¿verdad? Porque viste que si contamos nomás lo que pasó y no contamos por qué pasó, pero si, no vamos a ningún lado. Pero si Ayala era el presidente provisorio es porque se tenía un candidato atrás a quien querían que sea el oficial, sí. Y eso dicen que era Chirife. Estamos hablando de Chirife, no sé si tenemos la imagen del coronel Chirife, porque Luis nos pasó lindos materiales. En realidad Chirife era del bando contrario a Ayala, él era del bando de Sher. Sí, el bando de Sher, por eso y Sher tenía ahí, estaba barajando lo que quería Sher, ubicar a uno y como hombre Paiva, de confianza. Un hombre de confianza, ¿verdad? Como Paiva no aceptó quedarse tampoco, ¿verdad? Que hubiera sido un hombre de confianza Sher. El problema es, claro, Chirife. El coronel dice, él era comandante de la zona 2 militar, sí, con asiento en la ciudad de Paraguarí. Sí, Paraguarí en ese momento era... no era todavía, ahora está la artillería ahí, pero cuando eso no era una zona militar. Y Chiripe era un germanófilo, había estudiado en Chile, y también hay una crisis ahí dentro de las doctrinas militares de la escuela prusiana y la francesa, pero eso ya son temas. Fue condecorado con la Cruz de Hierro por el Kaiser Guillermo II, sí. Con decoración reservada a muy pocos extranjeros. Tuvo a su cargo la preparación de los miembros del Ejército Nacional en las primeras décadas del 1900, y dice que organizó varios fortines en el Chaco. Bueno, él tenía también una enemistad con José P. Ullari, que en ese momento fue ministro del Interior, ¿verdad?, del gobierno liberal. Y hubo discursos, cosas que le molestaron, que dijo José P. Ullari, que incluso después cuando se estalló la revolución se fue como si fuera un almirante con la flota hasta Encarnación, José P. Ullari comandando, ¿verdad? Pero lo que te iba a decir con respecto a Chiripe, ¿verdad? Él era muy amigo era muy amigo de Sher, entonces él estaba de ese lado, ¿verdad? Y no, pero quería ser candidato. Y como no, quería también ser candidato, y en un momento dado Sher también pensó en él como candidato. Ahora la Primera Guerra Mundial, ya te dije, le había habilitado a Sher, digamos que en sus vínculos económicos internacionales, porque él venía desde 1904 ya manejando el país a su antojo. En 1911 había cambiado el gobierno a su antojo. Entonces, pero en este momento sucede algo, ¿verdad? Estamos en 1922 y la guerra, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial la acaba de concluir y es derrotada Alemania, ¿verdad? Entonces digamos que hay como un declive en ese momento, un breve declive, ¿verdad? Porque enseguida vienen los nazis a volver a poner en la palestra a la doctrina prusiana. Ahora... Bueno, pero yo me quiero quedar en algo, ¿verdad? Sí. Básicamente, así para que la gente vaya teniendo un hilo conductor de lo que aconteció, estos parlamentarios donde Sher era el presidente, sí. ¿Verdad? En el mes de mayo de 1922 votaron por la promulgación de una ley de elecciones nacionales que iba a ser para el 16 de junio del mismo año, así rápido, claro, no pasó ni casi un mes, ¿verdad? ¿Y qué hizo Ayala? Dice, esto es improcedente, ¿verdad? No puede ser en tan poco tiempo, y esa por lo menos fue la excusa que dio, vetó la ley. Y eso hizo que, vamos a decir, que Sher considere que era una traición parte de Ayala, ¿verdad? Claro. O sea, y todo empieza porque Ayala no
no quiso quedarse tan poco tiempo, él quiso ya, viste que tiene como un imán así, la silla era acá en nuestro país, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es Entonces, eso? no quería, no, y se Iván, ya no sí, quería levantarse de la bueno, silla es el presidencial. poder político, Fue ¿verdad? la ¿Para qué primera vamos? vez, la Sí, segunda pero vez ¿para ya qué vamos a fue. hacer Rosado, verdad? El que tiene el Claro. poder político y alcanza el poder Claro. difícilmente quiere desprenderse Claro, del mismo, claro, ¿verdad? claro, Pero no, lo que pero en ese caso fue un renunciamiento de Gondra y de Paiva, incluso se fue a reclamarle, ¿verdad? Cuenta el presidente Gondra, una de las renuncias del presidente, la renuncia del presidente Gondra, vamos a empezar, viene más o menos hacia octubre de 1921, porque se fue Sher para presionarle, como estaba emparentado con el jefe de la policía de Asunción, hizo una sonada que la policía de Asunción era en ese tiempo como un poder militar también, ¿verdad? De hecho. y es una Entonces se fuerza, va- hasta hoy día, una fuerza Sí. legal que tiene el Estado, ¿verdad? Entonces se fue a reclamarle eso, ¿verdad? Gondra al director de la escuela militar, que era Manlio Genoni. Esa conversación entre Genoni y Gondra la testimonió Luis Razábal, el héroe Sí. de la guerra del Chaco, defensor de Nanagua, y en ese momento le dice, como usted no sabe algo que está pasando a una cuadra y media, pues, o sea, dónde está la policía y dónde está el colegio militar. En esa época. Podemos poner, porque tenemos imágenes de donde estaba la policía. Mientras tanto, ¿será que le pueden avisar a Jordan si le puede traer un vaso de agua a Luis? Porque Luis tuvo hoy clase en el CAR toda la mañana, visto las fotos con tus alumnos, estuvieron por el Ministerio de Defensa. Muy lindo, Entonces, muy bonito. el profe estuvo hablando mucho, si por favor le podemos acercar un vasito con agua. Bueno, y entonces, bueno, yo siempre digo que Gondra lo era una cuestión de, más bien era un catedrático, profesor, intelectual, y no le gustaban mucho las presiones, porque su No. renuncia era por presiones Por políticas, presiones por y- miedo y- la segunda vez. Ahora, en realidad él quería consenso, ¿verdad? Para tomar una responsabilidad y eso se da muy raras veces, o sea, por ejemplo, se dio cuando lo candidataron al presidente Lugo acá, los liberales, que fue un milagro que hubo consenso, pues fue más oportunismo, así que eso se dio en esa Pero, ¿qué es lo oportunidad. que Pero pasó no, ahí? ¿En dónde? Y no, pero... Entonces cuando él vio que había muchos problemas entre los liberales, ¿verdad? Que como siempre hay, ¿verdad? Entonces él decidió nomás renunciar. Él quería un consenso porque él tenía un concepto de sí mismo muy elevado, probablemente se consideró alguien capaz de generar consenso de ese partido y no lo logró, entonces se retiró y además no quiso que lo presione Sher a través de la policía, lo que estaba relatando el incidente ese. Entonces se decidió por dejar el poder. Asume Paiva que sí Paiva podía haberse entendido con Sher, pero parece que había factores que le decían de que no era buena idea quedarse en la presidencia. Entonces ahí viene Ayala. Y Ayala está demostrado las dos veces que fue presidente de la República, también en el 32 al 36, ¿verdad? Era una persona que quería quedarse más de lo razonable, porque también el golpe del 36 viene porque él quiere continuar, aunque no le permitía la Constitución. Eso dice Irala Burgos, por ejemplo, en su estudio, y que eso debilitó, socavó la institucionalidad del sistema liberal en el 36, ¿verdad? Entonces estamos hablando del 22. En el 22 él llega y pide ley y hace y veta la ley del Congreso. O sea, el Congreso hace una Sí. ley que lo razonable es que se llame lo antes posible Pero, la elección. pero era terrible Cher, ¿verdad? Porque en el sentido que tenía muchos seguidores, porque imagínense que él instó, ¿verdad? Para que escriban y firmen un manifiesto para donde puedan instar a las fuerzas armadas, ¿verdad? Para que hagan cumplir, al presidente que le haga cumplir el veto, ¿verdad? Y bueno, el primero en pronunciar dice que fue Chirife, ¿verdad? Claro. Chirife hizo un llamado a los ciudadanos, por ahí también te pasé la foto de la carta de Chirife. Él en realidad... ¿Dónde está Luis? Pasando pues las imágenes. Era Luis. manuscrito, no había máquina de escribir todavía, parecía mano, y en manuscrito la proclama de Sher, de Chirife, ¿verdad? Entonces, aparte de esa mala relación con Guyar y fue detonante, evidentemente había una enemistad entre todos los sectores liberales, ¿verdad? Que como ya te dije, por suerte ahora en su interna dirimen su diferencia con silla de plástico nomás y no con los armamentos que tenían ya en esa época. Y está nomás, Jordan querido, pasar nomás mi corazón Y, acá para Luis. Entonces ahí, digamos que cuando Ayala vetó la ley ya estaba hecho una prueba de que la única forma en que esa guerra civil se hubiera podido frenar es el hecho de que
aunque Ayala retira unos días después su veto, igual ya viene la guerra civil, ¿verdad? O sea que eso significa que hubiera podido evitar con la renuncia. ¿Cuánto tiempo de tardó en retirar y tardó veto? poco, 3-4 días. Cuando Él dijo dice se que el 29 de mayo, el 29 de mayo, así rápido él sacó el veto enseguida. Pero igual se produjo el enfrentamiento porque lo que quería en realidad la gente era que renuncie a Ayala. Eso es lo que te estoy diciendo, ¿verdad? O sea que es Sí. una prueba esa de que aunque él retiró su veto, ya la gente le quería que salga o sea, lo que quería Sher, lo que querían Chiripe, Sher y los demás del bando que se levantó, entre los que estaban también los militares de allá de Caipuente, de Brizuela, de Concepción y Mendoza de Caipuente y los demás. Ahí eso, estamos, ¿verdad? ahí estamos. Mira, entonces acá lo que Ahí Luis, está, sí. ahí está la imagen, gracias Luis querido, ¿verdad? Para los que están siguiendo el canal 17. Sí. Entonces se le suma a Chirife, que era candidato, así como dijo el profesor, para ocupar la primera magistratura, el coronel Pedro Mendoza. Enviaron una nota al ministro de Guerra Marina, al coronel Manuel Rojas, mencionando, ¿verdad?, que ambos se encontraban sublevados al gobierno y con sus tropas listas para marchar a la capital. El presidente Ayala retira, así como dijo el profesor, el veto de la ley de elecciones el día 29 de mayo, pero no cambió en nada la actitud de los sublevados y se le unió el teniente coronel Francisco Brizuela, Y ¿verdad?, esa es la prueba de que comandante de la zona 1 militar ubicada en Concepción. Se plegaron los destacamentos militares de las misiones y de Encarnación y se armó el guarda. se pudrió todo. Bueno, entonces, Y se armó el guarda. que el retiro de veto no haya... Bueno, contame corregime, Sí, decime. sí, no, que se haya retirado el veto y que igual se haya producido el enfrentamiento armado, significa de que lo que querían era que salga ya. Eso es lo que, ¿verdad? Pues podemos entender, se deduce eso. Y no le podían decir de otra forma, che, ya la... Y al final mira, terminó, salí, terminó. viejo, ¿verdad? No te Sí. queremos aquí, pero es necesario tanto movimiento, porque inclusive aquí hay una participación ya importante de una Nobel Arma, que es la Fuerza Aérea, ¿verdad? Justamente con la contratación de Kuzmanich y todo. Tanto ¿verdad? el inicio del enfrentamiento armado entre las dos facciones liberales, entre la facción de Gondra y la de Los Sher, gubernistas, los ¿verdad? gubernistas con los, digamos, sublevados en ese momento. Constitucionalistas. Constitucionalistas. Ahí está. Ahora, como si cuántas veces ya se La escuchó palabra eso, ¿verdad? técnica. ¿Cuántas veces ya escuchamos eso? Bueno, tanto el inicio, ¿verdad? Decime. Tanto el inicio de ese enfrentamiento armado como la finalización de ese enfrentamiento armado prueban de que el problema era Ayala en la presidencia, porque cuando Ayala renuncia al año siguiente, ahí se soluciona la guerra y termina, ¿verdad? Esa es la verdad de la milanesa, así que la cuestión Sí. el problema era Ayala y asume Eligio, ¿verdad? Eligio Ayala, el otro Ayala que tenía cierto entendimiento, ya se habían entendido ellos, ¿verdad? Cuando fue la represión en el 27 de allá de Puerto Pinasco, etcétera, etcétera, en la historia negra también dentro de esos gobiernos, ¿verdad? Y ese entendimiento, bueno. Lo que sigue ahí con la gente sublevada, se produce un alineamiento que los nombres de los militares se van a repetir en la guerra del Chaco, ¿verdad? Por eso es que es un tema, digamos que sensible a los historiadores militares. ¿Por qué decís que es un tema sensible? Luis, ahí en televisión, Luis, ¿será que podés hacer, mientras nos habla el profesor aquí, nos podés hacer un recorrido desde las primeras imágenes, desde los protagonistas, donde podemos ver a los señores que tenían un saco largo, con un Claro. frac, ¿verdad?, con un sombrero de Mira, copa, desde ahí, para que la gente entienda por qué el término sacó bucú, ¿verdad? Y todo eso, y mientras el profesor nos explica. Profesor, disculpa Bueno, la interrupción. había una cuestión de moda, por supuesto que no fue por la moda del enfrentamiento. ¿verdad? No, Había no creo una- que ahí estamos. No creo que sea porque uno usaba sombrero de copa. Pero quedó así, Mira así. qué elegantes los señores, mira. Sí, quedó así. Sí. Los de saco largo, los de saco corto te parece más elegante. Bueno, Me gusta pero- más el saco largo. Claro, bueno. Entonces vos estabas, en este caso estaba con Ayala, entonces vos, bueno. La cuestión es que Ayala y Gondra, ¿verdad? La cuestión es así, la moda cambió mucho en esos años, no hay que subestimar tampoco tanto la moda, porque Alberti, por ejemplo, escribía un diario sobre la moda, Sí, muy interesante, en pero serio, que se bueno, trataba todo de... ahora los tipos se dictan un desastre, dejate de joder. Justamente Alberti escribía sobre la moda, pero era la fachada, la excusa para hablar todo mal de Rosa a un tiempo, ¿verdad? Así que, bueno, entonces era
En el año, más o menos los años, principios de los años 20 cambia la moda. Un alguno dicen que fue la chaqueta militar, que se vio mucho porque hubo una guerra mundial y todo el mundo con la chaqueta militar es corta, ¿verdad? Así como el saco corto. Entonces se dejó de lado, otros dicen también que por alguna figura... Bueno, pero esto más bien era para diferenciarles, ¿verdad? Para diferenciarles porque se le veía más con saco tipo largo. el lore inglés, algo así, esa Claro, onda, claro, ¿verdad? sí, Una sí. copia chart. Siguieron usando, cosas que siguieron usando ya incluso. Bueno, y decime, ¿dónde se desarrolló y se concentró estas fuerzas civiles, verdad? Ajá. Dicen que el escenario luego principal, bueno, llegar a la capital siempre fue el objetivo, Sí. ¿verdad? Entonces, que atacaron en 3 columnas la capital, Atacaron una vez la capital en junio del 22 y otra en julio del 23, pero las dos oportunidades fueron rechazadas. Chirife murió antes del segundo ataque. Y el escenario, uno de los escenarios principales fue Encarnación. Encarnación Pero donde- Chirife, ¿qué es lo que murió finalmente? Algunos ahí dice que están las teorías conspiranoicas, ¿verdad? Y hay otros que dicen, no, fue una gripe, ¿verdad? Y otros dicen, no, Claro, me dio también. bola ese tema. No eso ya sé, es otra- ¿qué es lo que pasó ahí? En Villarrica, ¿verdad? Estamos haciendo ¿Qué pasó ping-pong. con en Villarrica? ¿Qué pasó? Sí. Contame. Bueno, en realidad en Villarrica ya las condiciones eran muy precarias y probablemente el invierno haya sido muy pronunciado ese año y ya en Encarnación se quejaban bastante de la alimentación, de la falta de recursos, porque el gobierno, como la mayoría de las veces sucede, tuvo apoyo argentino, ¿verdad? El gobierno allá. Pero claro que sí, es decir, todas las revoluciones que nosotros tuvimos, Argentina está metidísima ahí poniendo pero armas, casi siempre suministros. del lado del gobierno, en este caso sí, pero en el 1904, por ejemplo, estuvo en contra del gobierno para sacarlo a los colorados. ¿Verdad? Ahora, ahí ¿Y cuál fue el rol de los colorados en esta en revolución? los colorados había unos cuantos en el Congreso que también ¿Que se pedían, unieron? que se unieron digamos, con el equipo de Sher, querían elecciones lo antes posible, ellos votaron por eso ganó, ¿verdad? Y también Sher, como decimos, que manejaba muy bien a mucha gente, ¿verdad? Entonces logró que salga la ley para llamar a elecciones, pero que vetó Ayala después contradijo, pero ya era tarde. En Encarnación fue simpático lo que pasó, porque ¿Qué pasó en Encarnación? en Encarnación hubo, en Caipuente, ¿verdad? Caipuente. En Encarnación hubo bombardeos de los barcos, se fue Ullari con toda la flota ahí, ¿verdad? Y empezaron a bombardear a Encarnación y por supuesto de la costa de Encarnación respondía el fuego de los sublevados y alcanzaba a veces Posadas, ¿verdad? Hay una periodista del territorio de Posadas en Entrerriana que escribió un artículo muy interesante, ¿verdad? Contando que mucha gente todavía en Posadas recordaba a los abuelos, qué sé yo, una señora grande que tiene una abuela que le contaba la historia de que se subían al Cerro Pelón, que es un cerro que uno cuando viene de Entre Ríos llega a Misiones y a Posadas, es una altura que se ve y allá abajo está Posadas, ¿verdad? Entonces todos los disparos que respondía la artillería y el fuego de Encarnación cruzaba al lado encarnaceno, ellos se subían al Cerro Pelón a mirar así como un partido de fútbol, ¿verdad? La guerra entre los Saco Bucú y Saco Bucú. Che, pero me tenía que contar también qué es lo que pasó en Villarrica. Estábamos en Villarrica, ¿verdad? Yo me recuerdo Estábamos en que Villarrica. Chirife adquirió un ansaldo Pero- 10 para Villarrica, pero no Sí. llegó y se En estrelló. Villarrica lo que pasó, lo más importante que pasó fue que él murió y se editaba un diario, Constitución, ¿verdad? Que hay todavía unos cuantos ejemplares y se hacía la guerrilla en el camino. Pero ahí, antes de llegar a Villarrica fue Caipuente, que Bueno, el lunes tenemos el aniversario 101 de la batalla de Caipuente, ¿verdad? Que de Caipuente se replegaron la mayoría de Villarrica huyendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que cuál es la consecuencia? Entonces Villarrica quedó en manos del gobierno otra vez. No, quedó en manos de los... Porque En Caipuente fueron derrotados el 13 de noviembre de 1922 los sublevados, ¿verdad? Huyeron el 16 de noviembre. Fue 3 días de batalla ahí en la ciudad que ahora es Coronel Bogado. El 16 de madrugada se escaparon hacia Villarrica, eso es lo que pasó, por eso estaban en Villarrica cuando murió Chirife en abril del 23. En Caipuente en esta guerra pasaron varias cosas importantes, ¿verdad? Fue el primer combate aéreo en Sudamérica, ¿verdad? O sea, el primer combate aéreo en América, en realidad, porque hay uno en la Revolución Mexicana anterior que es aeronaval, no es entre dos aviones en el aire. Y se enfrentaron en el aire, por ejemplo, en esta guerra con... Pero para vos es correcto el término de guerra, para él, no es una revolución, no yo sé, creo si que para, fue, viste mira, que por lo menos para mí hablar de guerra tiene que tener unas proporciones
no sé, un poco más amplias, ¿verdad? Ah. Pero se pone en los libros, Mira, hablan en yo algunos dicen yo guerra, te ¿verdad? diría guerra, ¿verdad? Que Sí. fue una guerra porque el armamento fue muy heavy, ¿verdad? Todo lo que se usó el cañón más grande que existía en ese En momento. Caí Puente abrieron un taller, creo que hay Abrieron justamente también, para fabricar ¿sabes qué bombas, también hacia la zona de Zapucay. Abrieron en Caipuente unas trincheras espectaculares que ni a la guerra del Chaco se acabaron porque la acabaron unos alemanes que venían de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Los técnicos alemanes de la Primera Guerra Mundial que estaban con Chirife ahí, ¿verdad? Entonces acabaron la trinchera esas y son unas trincheras impresionantes. Hay una foto por ahí de Eusebio Ayala justamente. Busquémonos un poco la foto Eusebio Ayala de metido en la Eusebio trinchera. Ayala, Que le metido en criticó. la trinchera. El Vamos a buscar. diario Patria, por ejemplo, hizo un comentario bastante malicioso al respecto, porque hay que entender una cosa, la economía, no hablé todavía de dos detalles. Hubo una quiebra en el 20 del Banco Paraguay España y también del Banco Mercantil, estaba resentida la economía. ¿Por qué? ¿Qué Había- pasó con la economía? Que y muchos hubo una corruptos, corrida, menos corruptos, ¿qué es lo que pasó? hubo una corrida sobre todo porque se dependía mucho de esos bancos de la industrial paraguaya que en ese momento no estaba pasando, o digamos, por un lapso, bueno, entonces los bancos quebraron y hasta faltó plata para pagar algunos sueldos, digo, ya de todo lo catastrófico que eso resulta. Eligio Ayala, que era ministro de Hacienda en el momento, dice que fue peor que 10 revoluciones lo que ocurrió allí. Y efectivamente, ahí se viene esta guerra civil donde hay el cañón más grande, que era el Vickers naval, que se le compró justamente a ese señor que te mencioné, le compró a través de Shell, le compró Mira, esta es la imagen. ese Eusebio Ayala, y ahí hay un comentario muy insidioso de los colorados en Patria, ¿verdad? Con respecto a eso, porque... ¿Qué dicen los colorados? Contame. El cuero era un artículo muy importante en esa época, porque todo lo que hoy en día es de plástico se hacía de cuero, ¿verdad? Estamos sentados en estas sillas que son, creo que algo de plástico, algo así. ¿verdad? Corina, De podría. cuerina, Sí, ¿verdad? sí, Que sí. era artificial, bueno. Entonces el cuero, no había eso, en esa época se hacía todo de cuero, todo lo que ahora es de plástico, y había un comercio de cuero que según Patria, era claro, ellos eran los contrarios en el momento, ¿verdad? Y publicaban de que era impresionante el tráfico de cuero y que los militares gubernistas se repartían el cuero, como ellos estaban del lado de los rebeldes, ¿verdad? O sea, haciendo ahí la liga, como siempre en su papel, ¿verdad? Sí. Para no haber más lío, entonces dijeron que Ayala se fue, que la presencia de Ayala en esa trinchera, con esa foto publicada, era la presencia se debía a la repartija de cuero, que él se fue a dirigir el reparto del cuero Escándalo, entre los militares. Qué exageración. Qué malo, No, total. qué malo todo. Qué malo, Bueno, totalmente. como siempre, ¿verdad? Entonces esa foto, ese fue el Obvio, comentario. como siempre. Pero vos ves esa foto, la profundidad, por ejemplo, la profundidad. Pero ahí en la- no está todo adentro, presidente. No, O está era un adentro. hombre muy alto, no sé. No, él estaba alejado del borde, ¿viste? Está Mirá, alejado del mirá, borde mirá, que estaba sí. medio así, ya te das cuenta. Entonces, bueno, la cuestión es que era muy bien hecha la trinchera. Se usaron un montón de la flota esa que ya te dije, estaba el Castelli, estaba el que después fue el Triunfo, que después hasta ahora navega, que es el barco más antiguo del mundo en agua dulce, que es el Capitán Cabral hoy en día, ¿verdad? Cuando eso estaba también el barco Adolfo Riquelme, ¿verdad? Que también después cambió de nombre, y etcétera, ¿verdad? O sea que un montón de barcos, ha sido una gran flota. Leyendo esta guerra uno se entera la cantidad había como 20 aviones, ¿verdad? Que el avión era un artículo de lujo, entre ellos el Savoia Verduccio Ansaldo, que es un avión que era el mejor del momento, italiano, porque hacía poquito nomás había hecho el raid desde Roma hasta Tokio, Gabriel D'Annunzio, el famoso conquistador del fiume italiano y gran poeta y escritor, dicho sea de paso, que había logrado llegar hasta ahí, ¿verdad? El fiume, que es un territorio que ahora es Croacia, que fue perdido por Italia a pesar de que Italia le ganó la guerra al Imperio Austrohúngaro, ¿verdad? Luis, querido, vamos a ir a una breve pausa, Sí. ¿verdad? Acá le tengo a Sergio, tenemos que ir a una breve pausa, mientras tanto tomás un poco de agua, Sí, descansas. ya Y me demasiado. gustaría que hablar a la vuelta un poco del armamento utilizado, porque estabas mencionando eso, ¿verdad? Creo que los gubernistas tenían un FK-8, un Ansaldo 5, estamos hablando de aeronaves, Sí, ¿verdad? Y también aeronaves. una flota de buques. Esa es una de las cosas más impresionantes de esta guerra Increíble, civil. ¿verdad? Sí, Los que rebeldes digamos,
controlaban la vía férrea. También ellos adquirieron, por supuesto, aviones que llegaron en el mes de julio de 1922, bueno, etcétera. Nos vamos a un corte, Sergio. Estás en la sintonía de Radio Dial Después está también el tema político. Ahí te están saludando todos que dicen, hola. Excelente programa, saludos, profe Noel, saludos. Van a escuchar todo lo de mira, yo tengo un grupo donde le Sí, que escuchen o si no les aplazás a todos ellos, ¿verdad? Sí. No, ¿verdad? Los alumnos del CAR tienen que escuchar, si no, aplazados, dice el profesor. Acá tienen que poner presente, ¿verdad? Ahí está el doctor David Leano. Mira un poco. una lista. Sí, mira. Pues para mandarle a los rusos. Dice saludo de la ciudad del Este, Rubén Darío Blas, está atento. Bueno, súper. Ahí toma agua, profesor, porque estuviste hablando mucho. Y acá vamos a ver la parte de los armamentos también. Está escuchando yo ya. Entonces tenemos que enviar saludos a todos. Vamos a enviarle saludos a todos. O sea, eres nomás, si no se enoje nadie, pues no olvidamos. No, oye. Y entonces, lo que pasa es que, pero de los 20 aviones que había en Paraguay, 3 nomás se salvaron después de todo. Imagínate todo lo que se rompió. No, increíble. Acá me puso hoy, yo le dije un traje, esto es el Sí, a ver. antagonista principal, como le dije. Volvemos. Estábamos aquí hablando, ¿verdad? Con el profesor. Bueno, le enviamos saludos al general Ilioyaga, a todo el CIAERE, ¿verdad? Un saludo para él en representación en su persona a todos los estudiantes de la especialización en Historia Nacional que estuvieron, como dije al inicio del programa, haciendo un recorrido espectacular en el Ministerio de Defensa. Y aquí está, miren un poco. A ver, dice la que enseñó. No, ok. No lo leeré. Esto no lo leeré. No. Bueno, entonces resulta que, ¿verdad? Entonces ahí. Hablando pues de las armas, ¿qué es lo que se tenía? Bueno, tenemos había un PowerPoint de armas. El famoso avión allá, la verdad que era un Weibus Astron FK-8, por ejemplo, que era un avión que cayó en Pirayú después de ser alcanzado, parece, por la metralla del mayor Honorio Alfonso, que después como se le consideraba un ídolo en el tema de reprimir ataques aéreos en la guerra del Chaco. Cuando se escuchaba el motor de los aviones bolivianos, estos son los 3 que se salvaron, apenas 3, ¿verdad? De 20 aviones más o menos. Entonces, cada vez que se escuchaba el rugir de las aeronaves bolivianas a la guerra del Chaco, se le llamaba Honorio Alfonso para que él se encargue de dirigir los disparos al aire. Como él disparó. Mira, ahí tenemos, ahí, a ver si podemos empezar en la primera imagen. Sí, este es un avión raro. Esos son aviones, ¿verdad? Los aviones de la época, ¿verdad? Entre los famosos, ese avión que salió recién, el SAM L2, era un avión que era más o menos un híbrido. Había varias fábricas que participaban, pero el Savoia Verduccio Ansaldo, sí, ya te dije, era un avión famoso, muy conocido, que en Italia se conserva en los museos perfectos, ¿verdad? En perfecto estado, y acá ya no tenemos seguramente, y en el 23 ya no había, así que no es perfecto estado, así que menos va a haber ahora. Así que el 3 de julio de 1922, Kuzmanich lanzó una bomba de 25 kilos que impactó en la comandancia de Paraguay. Le dijeron, hola, aquí estamos, le dice Kuzmanich, ¡pum! Pero era muy precario en ese momento el bombardeo, ¿verdad? Porque era bombardeo a mano, ¿verdad? Había una que tirar así como del micro, pero estamos hablando que lo hizo de... Sí, lo hizo, pero entonces fue repelido, y ahí tiempo después fue que se produce el derribo del avión Ayala, ¿verdad? El FK-8 Weibus Astron sobre Pirayú. De Paraguarí llega apenas, ¿verdad? ¿Tenemos alguna imagen de lo que tenéis por las dudas, profesor? Porque dice que el 4 de julio, sí, ¿verdad? Kuzmanich ataca el tren que lleva de Paraguarí a Escobar. La bomba, sí, que lanzó no estalló. Entonces Nicolás Bo, con su, sí, Ansaldo 5, ametralló los vagones del tren y destruyó el cuartel de Pirayú. El piloto que cayó en Pirayú era Stuart, ¿verdad? Los aviadores bombardearon Yaguarón. También Yaguarón, Paraguarí, Yaguarón. Algunas datos. Y después creo que fue alcanzado por ahí en su trayecto del avión y cayó en Pirayú, y ahí murió Kuzmanich con el
Sidney Stewart, ¿verdad? Que era el piloto inglés que estaba como instructor, había dos, el otro era Patrick Hassett, que eran veteranos de la Primera Guerra Mundial, de lo que era el embrión de la Royal Air Force, que no tenía todavía ese nombre, era la Real Fuerza Aérea. Ellos dos vinieron como... Y el primer combate se produjo ya hacia YouTube, ¿verdad? Donde estaba Salitre Cueva. Entonces uno viene de... Mira. Viene ¿Qué es esta imagen? Ese es el famoso... el famoso conquistador del fiume, el italiano Gabriel D'Annunzio, que fue un gran escritor, por eso yo conozco su historia, lo admiro mucho, ¿verdad? Como escritor sobre todo. Y había hecho el raid desde Roma hasta Tokio en ese mismo avión que acá protagonizó el enfrentamiento. Dos de ese mismo avión, un Savoia Verduccio Ansaldo 5 y un Savoia Verduccio Ansaldo 10 que había también. El 10 era biplaza, ¿verdad? Y para mostrar nomás que el avión era un avión muy, digamos, renombrado en el momento, ¿verdad? Para la época. Para la época y era un muy buen avión. Okay. Teníamos un avioncito así, muy, digamos, era el mejor avión del momento, ¿verdad? A ver, otra imagen, Luis, que nos puedas mostrar sobre armamentos. Y después, incluso hay publicaciones en la prensa que lamentaban mucho. Estos son los Vickers de montaña. Sí, estos cañoncitos se usaron mucho en la guerra del Chaco y eran fáciles de transportar porque se desarmaba, pues entonces podía llevar en un burro, porque para transportar artillería se necesita vehículos motorizados y esto facilitó mucho el desplazamiento de estos. Pero acaso en el Chaco nosotros no teníamos problemas de transporte. Sí, y justamente eso te estoy diciendo, como necesitábamos, esto tiene que llevarse en un camión motorizado, ¿verdad? Artillería, teníamos burros, ¿verdad? Y los burros llevaban, esto se desarmaba en dos pedazos, llevando una hilera, se ven fotos donde se veía ellos haciendo ese trabajo. Ahora, volviendo a lo de Stuart, fue una tragedia la muerte de Stuart, inclusive se hizo una tregua para entregar el cadáver de él, de Comaneci, en los diarios, todo de luto, y como siempre nunca falta un Contreras, la prensa anarquista paraguaya del momento, ¿verdad? Entre los que estaban algunos discípulos de Rafael Barrett y de, como por ejemplo Leopoldo Ramos Jiménez, que después fue colorado, pedían que era un asesino, un vulgar, cobarde, que bombardeaba, que no sé qué cuánto, y le bajaron bien la caña a Stuart, ¿verdad? Ahí ya después de caer el avión. Ahí está, ese es Comaneci, esos son, por ejemplo, Comaneci, ese es el Savoia Verduccio Ansaldo, creo que fue Bol que trajo de Argentina. Ahora, esto sí es un poco engorroso, hay gente que discute mucho con respecto incluso quién inventó el avión, hay discusiones. Pero sí, yo creo que fue el primer combate entre dos aviones en el aire, lo que sucedió sobre Salitre Cueva, en esa guerra civil, ¿verdad? Y también el primer derribo desde tierra de un avión, el avión Ayala que cayó en Pirayú, ¿verdad? O sea, son los dos hitos, digamos. Pero los rebeldes como que instalaban, ¿no?, en los árboles la subametralladora para derribar a los aviones gubernistas, ¿verdad? Sí. Tenían esa creatividad. Sí, era bastante creativo y era... Sí. Pero era terrible pasar por una situación así. Estos aviones eran muy frágiles, eran aviones de madera y lona, ¿verdad? O sea, tenía mucha lona, mucha madera, porque en ese momento se usaba todavía madera y lona para fabricar aviones. Después volvió la madera en la Segunda Guerra Mundial porque era indetectable también, bastante indetectable al radar, entonces se empezaron a fabricar algunos de madera, pero ya con más, digamos, velocidad y capacidad, etcétera. Pero otra cuestión es el ferrocarril, ¿verdad? Este es Patrick Hassett, el piloto inglés, que era veterano también de la Primera Guerra Mundial, que protagonizó el primer combate aéreo en Sudamérica. En los cielos, digamos, ahí de esa zona de donde se divide el camino, cuando uno viene de Encarnación, pasa Caí Puente, que ahora es Coronel Bogado, y hay una bifurcación que va a YouTube un lado y el otro entra en el departamento de Cazapá. Bueno, con relación al siniestro que el profe nos estuvo hablando, fue el 8 de julio de 1922, cuando el Ansaldo de Nicolás Bo tuvo inconvenientes y no pudo continuar. Entonces, justamente el FK8 de Comaneci y Stewart continuaron el trayecto que se había establecido, pero cerca de Cerro León, los rebeldes abrieron fuego. Sí. El presidente Ayala y se precipitó en tierra en llamas. Dice que los cuerpos fueron entregados en ataúdes que fueron en carretas hasta Ipacaraí y luego fueron puestos en el tren con destino a Asunción. Sí. Según el análisis, que una bala impactó en los caños de combustible del motor
Esto causó un incendio en la cabina del piloto y produjo la caída del aparato. Y se le atribuye Dice que a Stewart Manuel tenía el Alfonso. cuerpo totalmente quemado y Guzmán tenía el cráneo roto. Sí. Bueno, miren lo que es este siniestro. Ese Y ahí, bueno, se informe, suspendieron entonces las operaciones aéreas por Y un se entregó el tiempo. cadáver y fue, digamos que un lamentable, ¿verdad? Por supuesto, el incidente. Pues en esta guerra se destruyó más de la infraestructura del país, puentes, caminos, de lo que. ¿Y qué fue lo se que, el destruyó objetivo la de guerra esto? ¿Qué es lo del que le Chaco. pasó a los señores No, y algunos liberales dicen en que fue esto, con un este entrenamiento, tema? dice que fue para la guerra del Chaco. Pero, Eso para ay, tranquilizar un poco la entrenamiento, vida. pero Entrenamiento para la ¿qué guerra. clase de pensamiento corto? La Ahora, persona hay que que dijo hablar- eso. Hay que hablar un poco de algunos jefes militares acá, que ya le mencioné, Luis Razábal, que vamos a estaba- hablar, por hablemos. ejemplo, hay, Sí. ya que es corto el tiempo, ¿verdad? Sí, dale, Y dale, hay dale. mucho que hablar, ¿verdad? Realmente no vamos jamás a poder hablar todo lo que No, vamos a hablar, pero obviamente, vamos a no. comentar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, como la mayoría eran gente que estaba del bando gobernista, los militares del bando gobernista y de tanto también rebeldes como el bando gobernista. Estuvo Franco, estuvo también Luis Irrazábal, estuvieron varios, estuvo Esquenón y eran militares conocidos, y muchos de ellos después grandes protagonistas de la guerra del Chaco. Y del bando rebelde estuvo Brizuela, Mendoza, ¿verdad? Y aquí pasa algo raro porque se le consideraba por ejemplo, a Irrazábal, que Irrazábal tuvo un incidente famoso en la guerra del Chaco, muchos Bueno, conocen, ¿verdad? contanos, El acá queremos incidente, escuchar todo. con Estigarribia. A Estigarribia, bueno, no, a mí Estigarribia no me simpatiza mucho, ¿verdad? Se sabe, porque me parece su actuación diplomática y política, me parece repudiable. Pero en la guerra del Chaco tenía la habilidad de entenderse con el establishment, entonces él era el único que ascendía, ¿verdad? Entonces hay un famoso telegrama donde palabras más, palabras menos, y se Arrazábal le dice que desde Nanagua que vamos a ir nosotros, no se preocupe, vamos a ir nosotros ganando la batalla y usted va a seguir ascendiendo, ¿verdad? Pero ese telegrama es un estallido que tenía antecedentes. Y Irrazábal durante esta guerra civil del 22, ¿verdad? Tuvo muchos enfrentamientos con gente como Plácido Jara, ¿verdad? El gemelo machetero. Se enfrentó enconadamente con Plácido Jara, se fue, incluso quemó el rancho de la familia de Plácido Jara, Sí. ¿verdad? Se sabe. Y después se enfrentó también, por ejemplo, con Mendoza y el hijo de Mendoza. Él se enfrentó con otro más, ¿verdad? Déjame recordar. Pero después de la guerra del Chaco, toda esa gente con la que él se había enfrentado, Mendoza y Plácido Jara, etcétera, le mandaban a él al tercer cuerpo de ejército. No sé si era una Estigarribia o una mano negra ahí cercana a Estigarribia, que después le decían, bueno, anda vos al tercer cuerpo. Era así, no. Plácido Jara, cuando se disuelven los macheteros, la guerra del Chaco, se va al tercer cuerpo de ejército. El hijo de Mendoza, con el que él tenía también problemas, le mandan ahí a su cargo. Y lógicamente eso le iba poniendo nervioso a Irrazábal. Entonces esa es la explicación después porque es el choque que hubo con Estigarribia, cuando termina la defensa de Nanagua y le dice, bueno, nosotros seguimos ascendiendo y usted sigue ascendiendo y nosotros ganamos la batalla. Realmente era así, sí, realmente solamente Estigarribia era el que tenía esos honores militares. Claro, eso es histórico, ¿verdad? Sabemos que fue así, ¿verdad? Y hay que entender el contexto de lo que pasó también, ese problema con Irrazábal, y él tenía también problemas con otros, no solo con Irrazábal, pero ese es el caso más famoso, tenía problemas con Juan Bautista Ayala y muchos otros casos, ¿verdad? Entonces, yo quería mencionar, ya que estamos, Sí, ya súper. que hubo llamadas intimidatorias para decir, que no hablemos mal de algunos grandes personajes de la guerra del Chaco, ¿verdad? Hubo ese tema, ese antecedente de Jara, ¿verdad? También otro antecedente que se menciona ahí fue el del mayor Rosa, pero ya en otro caso, en el caso de la batalla de Stronge, que fue más o menos una sabotaje también que hizo el mayor José Rosa Vera, que también tenía un antecedente en esta guerra y cosas así, ¿verdad? O sea, así para decir que era un entrenamiento que pero después se aprovechó en la guerra del Chaco, no, nada que ver, nada qué que ver. entrenamiento ni qué entrenamiento. Acá se mataron entre paraguayos, Se mataron, ¿verdad? ¿no? Y lo más lamentable que es dentro de una misma línea política, ¿verdad? Y el mismo signo político, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? Y no fue por la moda, ¿verdad? No fue por la moda, fue por el poder político, y ahí hay que hablar Si hubiera sido por claramente, la ¿verdad? moda todavía vaya y pase. Bueno, y este tipo de cosas son bueno, lo que realmente estas revoluciones nuestras domésticas
Nos afectó mucho después esto en el Chaco, ¿verdad? Porque nos quitó la mirada a lo que realmente estaba importando, este avasallamiento boliviano, que es lo que nosotros teníamos que realmente cuidar, ¿verdad? Nuestro territorio. Bueno, pero acá se estaban matando entre todos, ¿verdad? Por a ver quién ejercía el poder o que manejaban las riendas Hubo mucho daño de la material, política. hubo mucho ¿Sabes daño algo de material. eso, profe? ¿Cuáles fueron los daños? Daños ¿verdad? materiales hubo bastantes, ¿verdad? Hubo primero armamento, que era armamento caro que se había comprado para la guerra. Además de la pérdida de los instructores, se levantaron las vías férreas, por ejemplo en la zona de, justamente me preguntaste qué pasó en Villarrica, Sí, el sí. Chilife empezó a levantar las vías férreas. El ferrocarril era importante, era la comunicación con Claro. Argentina, entonces, y pasaba por Encarnación, Una entonces suerte de logística. empezó a levantar las vías férreas, se construyeron caminos, puentes, un montón de cosas, ¿verdad? Que era caro, ¿verdad? Que se rompió todo ahí, ¿verdad? Y de los 20 aviones, por ejemplo, que teníamos, quedaron 3 apenas. Ay, mira qué después, linda ¿verdad? imagen esta. Ahí están las vías férreas, ¿verdad? El ferrocarril era estratégico, ¿verdad? Sobre todo porque iba la producción paraguaya hasta Encarnación y ahí pasaba a Posadas. Claro, Antes estamos de hablando de la Posadas, logística. De también hubo casos, ¿verdad? Yo creo que es simplista y reduccionista hablar de esto como un entrenamiento, ¿verdad? Y ahí dice, mire, soldados gubernistas en la Sí, instalación sí, de sí. Yucatán, Sí, distrito sí. de Salvador, Sí, departamento de hubo Guairao. un grande combate también, ya que me preguntaste. Ah, ¿qué pasó en Villarrica? estas fotografías son de Luis Alberto Melo. Sí, de le, Melo. le enviamos saludos, aunque Sí, no me ahorita- gusta enviarle saludos porque a me un cambió mitrista. a un mitrista, ¿verdad? No, y me aparte, cambió por un no, y mitrista, aparte es a mí. fanático y habitué de un estadio que se llama Sarmiento. Eso es peor también. No, pero ¿qué le pasa a Melo? No. Ahora le quito el nombramiento ahí. No. Sí, Y, sí, y sí. además, sí, ahí borrado ya, borrado Luis Melo. No, Chao, Melo. no, No le voy a nombrar más. Bueno, hubo enfrentamientos también, ya que hablaba de Sí. Villarrica, cuando ya se hacía nomás ya la guerrilla, estaba debilitado el ejército rebelde y se enfrentaron muy fuerte en Ipané, ¿verdad? Que es una localidad que no es muy lejana a Villarrica, ¿verdad? Estaba más o menos hay un desvío ahí cuando no va a Villarrica, antes llegaban Bocayatú, creo que se llama el lugar, y ahí se entra a la derecha y ahí está cerca ya de Villarrica y ahí hubo fuertes enfrentamientos otra vez. Tanto que llegaron a aparecer Sí, las profe, fuerzas tenemos argentinas. ya paseando por ahí contigo, vos conoces todos los recovecos, Sí, ¿verdad? Y sí, no, conozco y bastante no el podemos departamento mostrar. del Guairá, por ejemplo, y conozco también, estuve hace poco, esto es, ahí está en Caí Puente 22, conozco ese lugar, o sea, de paso, ¿verdad? Caí Puente porque cuando vengo de Buenos Aires a veces por tierra de paso por ahí, y por eso te digo que vos pasás por Coronel Guado, que es el pueblo ahora, y llegas hasta Salitrecue. Ahí el Salitrecue estaba el campamento gubernista donde se bifurcan. ¿Cuál es la zona de Cangó donde ellos tenían su base? Esa es una zona que está bastante que medio Para ubicarnos un poco. No, y está, vos sabés que está perdida esa es la historia del cuartel, porque era un cuartel seguramente que no era muy grande, qué sé yo, y los cimientos desaparecieron y ni siquiera. Ahora hay cosas que se ubican. Está la cruz todavía del Mayor Torres, que fue asesinado en cercanía de ese lugar, ¿verdad? Que se sintió mucho por la comunidad y los descendientes de Torres conservaron, digamos, su memoria. Y Emiliano R. Fernández, incluso que te dije, puso ¿Cuál era? una canción. Sabes que estuve buscando y me pasaste otro video, ¿no? Me pasaste Ajá. de Emiliano R. Fernández. ¿Cuál es la música? La canción que Para- que para- nomás para- este trayecto de la campaña está en YouTube. Trayecto de la campaña, un poco La Sergio, versión de avísanos la versión de para los escuchar un poquitito. compuesteros de Carapeguá que menciona incluso a quien dedicó Emiliano la. Contanos un la poco, polca. porque Emiliano siempre tiene una base histórica para sus músicas. Sí, y él fue como soldado primero, pues ascendió a cabo y después a sargento en esa guerra civil y fue en tren, ¿verdad? Y narra su viaje en tren por todas las localidades que pasaba el tren y cómo volvió a Asunción a pie, ¿verdad? Y bueno, eso no es lo que se trata la polca. Esta es, vamos a Esa, escuchar un ¿se poquitito. escucha? Señores, pido atención, un momento aquí nombre, en mi referida canción, Tamombe y Serati Pérez. Estaba en el Ecuador, o Araco Ataque, Tapi Pérez Manduá, soldado mío Maré, al estado de Mira, comisión. Ahí. Bueno, entonces ya vamos a buscar en YouTube con más tiempo para Claro, escucharle claro, in porque es muy extenso, largo ¿verdad? todo Sí. el tema, ¿verdad? Bueno,
Pero esa siempre, expresión pero es que- una narrativa histórica siempre. es la narrativa de totalmente. todos los pueblos Sí. por lo que pasaba el ferrocarril. Él menciona y después cuando vuelve a pie, y es una canción como siempre muy simpática, con su chispa, ¿verdad? Humorística. Sí. Y también la dedicó al mayor José Julián Sánchez, que fue antepasado, un amigo común y de varios amigos que tenemos, ¿verdad? Que participó en el bando también, en Gubernito, la mayoría de los que, y después murió al iniciar la guerra del Chaco en un bombardeo allá arriba en el Chaco, ¿verdad? Bueno, después, o sea, que la mayoría de los grandes protagonistas, de los connotados héroes que ganarían un prestigio grande en el Chaco, participaron de esta guerra. ¿Verdad? Estigarribia también empieza a ganar más notoriedad, ya había empezado a ganar notoriedad con Albino Jara, que lo nombró teniente de segunda comisión, y gana aún más notoriedad en esta guerra, aunque Brizuela le jodió ahí, cruzó el arroyo Itacurú y se le escapó Brizuela a Estigarribia, ¿verdad? Le escapó al gran mariscal, ¿verdad? No, Se pero le no escapó era Francisco mariscal, Brizuela. exacto, no seas Exacto, malo. no quiero ser malo, Sí, pero pero si sos quiero ser malo, malo voy a contar cosas mucho peores. Bueno, pero tenés que venir a contarnos, entonces, por acá tenemos que Entonces, escuchar de todo un poco. Bueno, para concluir, Luis, porque así como dijiste, el programa vuela y más Ya, todavía ya cuando, termina, qué rápido. ay, sí, cuando tengo un invitado así súper de lujo como vos, ¿verdad? Quiero que me hagas reflexión de esta revolución del año 1922 a nivel político. ¿Cómo termina esto? ¿Cuál es el saldo? ¿Positivo, negativo? ¿Qué pasó a nivel estratégico, militar? Esto no fue ningún entrenamiento para la guerra del Chaco, o sea, una tontera gigantesca decir eso, no sé dónde podemos dejar esa tontería, ¿verdad? Y bueno, y por supuesto a nivel social, ¿verdad? La consecuencia en la población, porque es decir, un pueblo tan sufrido después tiene que pasar otra vez por este tipo de situaciones tremendas, ¿verdad? Bueno, pero yo quiero que vos hagas la conclusión en estos tres niveles, Luis. El político primero. Y bueno, el político, por ejemplo, a mí me da Entre los risa- liberales, a ¿qué mí me da- pasó ahí? Bueno, a mí me da risa, por ejemplo, un historiador liberal que leí que su conclusión con respecto a la guerra es que marcó un gran momento del Partido Liberal, porque el Partido Liberal logró imponerse al final sobre los intereses de, qué sé yo... Pero así no como era el la Partido plutocracia. Liberal contra el Partido Y claro, Liberal. o sea, era el Partido ¿Y Liberal cómo contra el liberal Partido va a Liberal, imponerse bueno. al Partido Liberal? Por eso me recordó Bueno. un poco a un escritor que dijo que la guerra de Vietnam fue el gran momento de Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, una vez te quieren entrar así por el lado del absurdo y Pero ya les no conocen, es ¿verdad? así la consecuencia. Políticamente me parece lamentable, ¿verdad? Que un partido que en el gobierno, en lugar de ocuparse en ese momento de las necesidades Y el del país, desarrollo ¿verdad? nacional, El desarrollo por nacional supuesto. y se ponga a destruir todo el armamento, el mejor armamento que tuvimos, ¿verdad? Porque tuvimos el cañón más grande de la historia que tuvimos en esa época, el Vickers, ese naval que vendió Farcujar a través de Shell, y teníamos un montón de cosas. Ahorita teníamos aviones, teníamos un montón, una flota entera que como si fuera el almirante Nelson, se fue José P. Ullari ahí sin rango militar a comandar el bombardeo de Encarnación, ¿verdad? Yo creo que me parece que es una actuación bochornosa del Partido Liberal en el gobierno, ¿verdad? Que no digo que no es el único partido que cometió Que ese tuvo, tipo claro, de errores. a lo largo del devenir político paraguayo, lamentablemente, nuestros partidos tradicionales se destacaron por hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Y es una tristeza, ¿verdad? Sí. Bueno, a nivel estratégico militar, Por ejemplo, a nivel estratégico militar, ahí la mayoría de los que después tuvieron destacada actuación en la guerra del Chaco estaban con el gobierno, o sea que digamos que eso, aunque el gobierno tenía poca capacidad en ese momento de respuesta, porque pero había unos destacamentos importantes y la importancia de Asunción y lo difícil que ya resultaba tomar Asunción, ¿verdad? Que después resultó también difícil en el 47 y eso quedó ya claro en el 22, ¿verdad? Porque 2 veces se atacó a Asunción y las 2 veces fueron repelidos los ataques. Y a través de una movilización, pero había en Asunción varios sitios donde había gente armada, por ejemplo la policía, los bomberos también estaban armados, los guardiacárceles, ¿verdad? Era la gente con más entrenamiento, digamos, porque eran gente que estaba actuando en la calle de Asunción siempre en temas así, ¿verdad? De acción bélica, digamos, ¿verdad? Entonces ellos ellos fueron los que salvaron el primer ataque del gobierno, y el segundo ya fue un ataque muy débil, ya sin Chirife encima, ¿verdad? Que no, después tuvieron que refugiarse. Después ahí fueron exiliados varios, como Francisco Brizuela, que después tuvo gran actuación, la guerra del Chaco, ¿verdad?
por ejemplo, ¿verdad? Pero volvieron todos después de una amnistía y sobre todo después del incidente de Vanguardia, que fue útil para que todos se han reintegrado, Alfonso. Y que todo esto es como que pase a otro plano. Y a nivel Sí. social, el pueblo, ¿cuáles fueron las consecuencias que dice la prensa? Por ejemplo, en la prensa había un diario, ya te dije, había la Constitución, había el diario que se llamaba, que ahora creo que está en el local del diario Última Hora, en ese nuevo local, una casa más vieja, por supuesto, de época. Y lo llegaron a levantar, llegaron a imprimir su propio diario, Los Rebeldes, Constitución, donde Sí. decían defender la Constitución. Ese diario se imprimió, es el que no abunda, ¿verdad? Abundan más los otros. Hubo incluso un sobrevuelo y bombardeo que se intentó de Asunción y hay fotografías de eso. Un episodio que está muy bien documentado a través de filmaciones y también digamos, de fotografía. Por eso tenemos bien fotografía esa revolución. Y bueno, ya te dije, ¿verdad? El diario Patria era uno de los más insidiosos, ¿verdad? Contra el gobierno. Se pasaba haciendo sus virulentos ataques acostumbrados a los liberales, ¿verdad? Pero por supuesto que no faltaba motivo para eso, ¿verdad? Ah, bueno. Profesor querido, una vez más quiero agradecerte tu tiempo, que vengas a compartir tus investigaciones con nosotros todo un sábado. Normalmente la gente ya, bueno, sábado nos quedamos en nuestra casa, pero hay que saber que el profesor Luis Agüero Wagner siempre está abierto a compartir sus estudios y también él está con el tema, una iniciativa muy interesante en la escalinata, Sí. el juego de ajedrez, Sí, ¿verdad? juego alegórico a la Eso es un guerra capo también. vos jugando No, ajedrez. no sé Aprendiste si soy tan capo, pero- aprendiste todos mis movimientos. No te digo esto nomás, pero vamos a estar. ¿Qué día se reúnen? Los viernes de tarde estamos ahí con el profesor. ¿Y tienen clase de ajedrez? Le Para damos que la- clases gratuitas en la caminata y estamos tratando con eso de que se mantenga el espacio público tan lindo. ¿Verdad que sí? está, Tan ¿verdad? lindo, que no está- decaiga y que haya... tenemos apoyo de algunas autoridades y también de muchos amigos que Bueno, entonces colaboran. ya saben, pueden ir a aprender ajedrez, no hay edad, si no es que necesariamente tiene que ser niñito, no, porque si tenés a tu hijito, llévale, pero vos que sos una persona grande y querés aprender a jugar ajedrez, te vas a ir a encontrar con Luis Agüero Wagner, que te va a enseñar los movimientos de Torre y Reina de Noelia Quintana. Una alegoría a la batalla, dicho sea. Bueno, así terminamos el programa. ¿Sabes qué? Estaba pensando, ¿y si le invitamos al doctor Federico Franco? ¿Verdad? Para podemos ver qué escuchar tal la su- versión liberal de la revolución. Eso Puede estaría ser. bien. Vamos a ver si Señor, podemos no contactar con él. Bueno, besitos a todos. Nos encontramos con más historia el próximo sábado aquí por la 1020 AM Radio Ñantutí. Estuvo lindo, ¿verdad? Lástima, muy corto, no pudimos